Estamos perdón. Estamos caminando a través del libro de Romanos, empezamos recién. Así es que si usted se perdió por alguna razón el domingo pasado, pregúntenos a cualquiera de los que nos ve aquí al frente y le decimos cómo encontrar el mensaje en la página donde la iglesia transmite y puede emparejarse, ¿no? con el estudio o los mensajes o la predicación del libro de Romanos, que tiene como parte central los fundamentos doctrinales y prácticos de la iglesia. Y esto no es que el libro sea esa el único enfoque que tiene, ¿sí? Eh, es si usted se compra en la librería 10 comentarios del libro de Romanos, se va a encontrar muy seguramente con 10 enfoques diferentes del libro. Y todos ciertos, muy posiblemente, ¿no? Todos reales. Porque la palabra de Dios es multiforme. Y la palabra de Dios habla en cada época y en cada circunstancia y en cada lugar. Ayer en el taller que estamos tomando un taller para el ministerio juvenil, el liderazgo juvenil de la iglesia y yo, preparándonos un poco para servir mejor a nuestros jóvenes. Así es que, jóvenes, dentro de un mes vamos a estar reloaded para trabajar con ustedes, ¿no? Recargados para aquellos que no entendieron. Sí, está muy bueno el taller y creo que están cosas muy prácticas. Eh, ¿Y por qué? ¿Qué aprendimos ayer? Hay que ponerle atención al público, decía el maestro que nos está dando el taller. Y sí, cada público, cada grupo de personas es distinto. Y yo estoy seguro que si vuelvo a predicar de la carta a los romanos, ya prediqué una vez, como 8 mensajes. Y si ustedes van a esos mensajes son diferentes. ¿Por qué? Porque las circunstancias son distintas. Y Dios habla cada vez de una palabra viva, pero una palabra tan viva que es sensible a las personas y a las circunstancias. Hablábamos entonces en la primera parte del capítulo 1 de que el Evangelio de los Romanos se enfoca en ese mensaje, en el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir al hombre en la iglesia para que la iglesia lo extienda? Hoy vamos a ver lo que tiene que ver no con el mensaje, sino con el mensajero. ¿Sí? Hoy vamos a ver en la segunda parte del capítulo 1, el cual está dividido en 3 partes. Hoy vamos a ver la segunda, el obrero y la obra. Entonces yo te pido que abras tu Biblia en Romanos capítulo 1 y que leamos juntos del versículo 8 al versículo 15. Romanos 1 del 8 al 15. La primera vez que yo fui a una clase, a un seminario, fue en el año 91. Y recuerdo que ahí fui a una clase, a una sola clase, a una sola materia, pues, que por ahí nos fueron a la iglesia donde yo asistía, a Betel, y nos ofrecieron ese curso, y era de Romanos precisamente el curso. Por cierto, busqué las notas y no las encontré, quién sabe dónde quedaron. Sí. Pero me acuerdo muy bien que se llamaba Pablo el maestro, y le faltaban los 2 brazos al maestro, de nacimiento. O sea, no, él tenía sus manos pegadas al codo. ¿Sí? Y por ahí le habían desarrollado un sistema para dictarle, cuando no había smartphone ni nada, para dictarle a su máquina, y así preparaba sus clases él. Y él empezaba diciendo que, y además era evidente eso, decía que no hay nadie, no hay ninguna persona limitada para servir a Dios. Ninguna. Y él decía algo muy cierto. Yo soy escritor. Él no era teólogo, no era pastor, era un escritor cristiano. ¿Sí? Y tú no puedes imaginarte un escritor sin manos. Es imposible, humanamente hablando. Y cuando yo entendí que Dios me llamaba a escribir,
Y él nos dio la clase de un comentario de los Romanos escrito por él. Era bien claro que él podía tener autoridad moral para decir lo que estaba diciendo. Ninguno de nosotros tenemos nada que sea capaz de impedirnos servir a Dios si queremos pagar el precio que se paga por ser un obrero de Dios. Y esta parte entonces trata del obrero, el obrero y la obra. Hace años aprendí la lección, después de querer abrir algunas iglesias y no poder abrirlas, algunas misiones y no poder abrirlas, algunas sí se abrieron. Y tratando de entender la diferencia entre unas y otras, encontré que la diferencia estaba muy clara, muy simple. No tenía que traer a un teólogo para que me explicara por qué funcionaba aquí y allá, no. No, era bien sencilla. Cuando no hay obrero, no hay obra. Bien sencillo. ¿Dónde florecieron iglesias de Berea? Donde había un obrero no apto en el sentido humano, sino apto en su corazón para que la obra fuera hecha. ¿Dónde no? Donde no lo pudimos encontrar, donde quisimos hacer una obra sin obrero. Sí. Y si tenemos un montón de varillas, cemento y grava y arena ahí, queremos hacer una puerta bonita, pero no hay un obrero que la haga, la varilla y el cemento y la grava no se van a levantar solas. Este monitor creo que yo no lo necesito, sí lo puedo apagar, ¿verdad? Sí. ¿Me siguen escuchando ustedes, verdad? Sí, ok. Sí. Ocupan el obrero que sepa qué hacer con ellas, que entienda la naturaleza de los materiales. Igual en la iglesia. Si para levantar una iglesia puede haber, alguien nos puede regalar un local, un templo ya hecho inclusive, con sillas y bancas y sonido, con buena acústica ya desde origen y todo. Y podemos tener ahí 50 conocidos en esa ciudad para ir a empezar. Pero si no hay obrero, más vale no empezar. Esa es la conexión tan íntima y tan importante que existe en el Señor entre obra y obrero. En Juan 17, vamos a ir ahorita a Juan 17, antes vamos a leer Romanos 1 del 8 al 15. Vamos a leer como acostumbramos leer. ¿Tienes abierta tu Biblia? No viene en el boletín. Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, porque testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, por la voluntad de Dios, porque deseo veros al fin de que seáis confirmados, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, pero hasta ahora he sido estorbado, como entre los demás gentiles. A sabios y a no sabios soy deudor. En cuanto a mí, amén. Yendo a este asunto del obrero y la obra, tendríamos que ir a ver la rendición de cuentas de un obrero. En la Biblia aparece la rendición de cuentas del obrero más poderoso que ha pisado esta tierra. En su papel ministerial, en aquello a lo que vino, a lo suyo vino, Jesús es el obrero más poderoso que ha pisado esta tierra, porque es Dios mismo. Y todos los demás obreros, si no dependemos de ese mismo poder, no servimos de nada. Pero él mismo tuvo que rendir cuentas. Y Juan 17
es la rendición de cuentas ministeriales de Jesús a Dios Padre. Y en Juan 17 dice, en todo el capítulo aparece una frase: la obra que me diste que hiciese, la he cumplido. De los que me diste, ninguno se perdió, solo el que ya de por sí estaba perdido. Y luego, en ese papel de obrero, Jesús extiende su visión más allá de esa obra que Dios le había dado al Padre. Cuando le empieza a decir: y ahora no te ruego por esos discípulos que tuvo primero, sino también por los que habrán de creer en ti por las palabras de ellos, para que todos sean uno. Y eso debe ser el primer propósito del obrero, que el grupo que Dios le ha dado, la congregación donde Dios lo ha puesto, sean uno. Pero además dice: como tú y yo, Padre, somos uno. Nunca va a haber unidad en la iglesia si el obrero no es uno con el Padre, no es uno con aquel a quien sirve. Y ahí empiezan entonces las demandas del ministerio. Y este pasaje corto nos permite ver cómo es el corazón de un ministro como Pablo. Hacer discípulos es lo que el obrero debe hacer, no levantar templos, ni programar actividades, ni arreglar la acústica, ni conseguir bocinas. Todo eso son elementos muy bonitos y muy buenos y que claro que hay que procurarlos, pero no puede írsenos ahí el enfoque de nuestra función. Nuestra función es hacer discípulos. Jesucristo estaba rindiendo cuentas como obrero y dijo: la obra que me diste que hiciese, la terminé. Todavía no iba a la cruz. No existía una sola iglesia todavía. No habían levantado un solo templo para que se reuniera esa iglesia, pero tenía discípulos. Esa es la obra fundamental. Ese es el enfoque que nunca debemos perder. Campamentos, retos, reuniones, viajes, todos son buenos mientras contribuyan a hacer discípulos. Se ama, hermanos, a todas las personas. Eso nos piden los principios cristianos, ¿eh? Hasta al enemigo ama. Para el obrero cristiano, y lo vamos a ver en este pasaje, es muy especial, en el corazón del obrero cristiano, es muy especial toda la congregación. Toda. Se aman de forma también especial. Pero se da la vida sin pesar y sin escatimar nada, solo por los discípulos. No pesa dar la vida. Y dar la vida en el sentido más amplio, entregarla, entregar tu tiempo, tus fuerzas, tus recursos, tus capacidades, todo. Se ama a todo el mundo, insisto, hasta los enemigos. Se tiene en alta estima a la congregación, a toda. Pero nada es más valioso para el corazón del obrero que un discípulo, que una discípula. Y es a ellos a los que se refiere Pablo la mayor parte de las veces, en la mayor parte de sus cartas. Así es que muchas veces, si nos queremos apuntar en la lista de bendiciones que Pablo desea, tenemos que entender que hay un requisito y no es ser creyente solamente, ni ser miembro de una iglesia solamente, sino ser discípulo. Y si a veces te preguntas por qué lo que menciona nuestro apóstol en la palabra respecto a lo que debiéramos ser como personas y como iglesia, ¿por qué no se cumple en mi vida o en mi iglesia? Sería bueno preguntarte también, por otro lado, si soy discípulo. Yendo entonces a esas características, vamos a ir al versículo 8. Primeramente dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. El siervo, el obrero debe siempre tener un corazón
agradecido por la iglesia. Siempre debe dar gracias a Dios. Un obrero equilibrado siempre estará agradecido por la iglesia donde Dios le ha puesto. Siempre. Doy gracias a mi Dios, agradecido con Dios, porque es Dios quien nos puso y es Dios quien nos sostiene. Hay iglesias tan despistadas que ellas ponen y quitan pastores cuando no les corresponde. Esa es una tarea de Dios. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pero para poder ser agradecido con nuestro Dios por la iglesia donde nos pone, tenemos que mirar a la iglesia con los ojos de Jesús. Para poder amarla siempre. Cuando terminé de escribir este bosquejo, pensé primero que este bosquejo era para predicarlo a otro público, hablando de lo que aprendimos ayer en el taller. A algún grupo de pastores, de seminaristas, de misioneros, pero también es bueno predicárselo a la iglesia, para que la iglesia sepa cómo debe de ser el obrero. Y si no es así, tendría que preguntarse si ese obrero será de parte de Dios. Si no, lo inventaríamos nosotros. Así es que tomémoslo de esa manera. El obrero debe de mirar a la iglesia con los ojos que Jesús la mira. Con los ojos que Dios la ve. Y Dios ve a cada uno de nosotros a través de la gracia que se derramó en Jesucristo. Y eso, el cobijarse bajo esa gracia a través del arrepentimiento y del perdón, nos hace aceptos a los ojos de Dios. Así debemos de mirar los obreros a cada persona en la iglesia. No como lo que quisiéramos que fuera en ese momento, sino con lo que creemos que Dios está haciendo en una persona que sinceramente se ha convertido. Por cierto, si tú quieres saber si sinceramente te has convertido y no tienes una clase de escuela dominical a donde ir, te invito a la mía terminando el curso. Espero que salgas más cristiano, no dudando. Entonces, hermanos, el obrero tiene que valorar y agradecer la fe de los integrantes de la congregación. Dice, doy gracias de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, hay que valorar y agradecer la fe que surge en la iglesia. Qué hermoso es cuando hay gente que está más segura que tú como pastor, que yo como pastor, de que Dios va a hacer las cosas. Qué hermoso es cuando la fe sana y bien fundamentada en la palabra, ¿sí? Dos cosas muy importantes. Se arraiga de tal forma en la iglesia que uno logra entender, más vale que no me detenga porque la iglesia me va a dejar atrás. Más vale que yo no le baje porque estos se van sin mí, ¿eh? Y es hermoso. Y hay bastantes etapas de la vida de Berea en que yo he visto que eso suceda y qué hermoso es. ¿Qué hay que hacer solamente? Asegurarnos que lo que buscamos, la Biblia lo confirma, solamente. Y entonces agradecer cuando esa fe surge de esa manera. Pablo lo sabía y Pablo agradece por esa iglesia de Roma, por su fe. Pero tenemos que entender los obreros que aún la fe fuerte, una iglesia llena de fe, necesita ser impulsada su fe por el buen servicio del obrero puesto ahí y por el buen testimonio del obrero puesto en ese lugar. Porque es un complemento, iglesia y obrero. En el sentido bíblico, ¿de qué hacemos aquí los obreros enfrente de una iglesia que es un pedazo del cuerpo de Cristo, de una iglesia local? Somos los amigos del novio. Y es maravilloso.
El mejor libro que he leído en mi vida es un libro chiquitito. También de un obrero discapacitado que no puede hablar. Por alguna razón perdió sus cuerdas vocales y habla a través de aquí, de algo que les ponen aquí. Y se llama el libro Estrictamente Personal. Y habla de que cuidar la novia del novio es algo estrictamente personal. Pero no personal de parte mía como obrero, estrictamente personal de parte de Jesús, el novio. De forma muy personal encargó a cada obrero, a cada pastor de cada iglesia, un pedacito de su novia, por la que hay que estar agradecidos, a la que hay que valorar y agradecer su fe, y a la que hay que impulsar con buen servicio y con mejor testimonio. Somos dignos de esa confianza de parte de Dios. Y tener esa confianza de parte de Jesús, de cuidar un pedacito de su novia, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Pero, y qué hermoso es, como decía Pablo, qué hermoso es ver que Dios a los obreros nos ha tenido por fieles. Y fíjate lo que hay detrás de la expresión nos ha tenido. ¿Sí? No soy del todo fiel porque soy humano, pero Dios me trata como si lo fuera, porque sabe lo que está haciendo en mí. Y hablo en mí, en cada pastor de cada lugar que ha puesto en cada iglesia. Y la iglesia no debe de aceptar como pastor algo distinto. En el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. El obrero siempre debe tener y mantener su oración por su iglesia, deseando siempre estar cerca de ella. Cuando escribía esto me acordé de cuando empezó Berea. Y bueno, mi trabajo ha sido mi trabajo, nunca, jamás me escudaré en él para no servir al Señor, nunca. Pero recuerdo cuando cada miércoles agarraba camino de donde anduviera. ¿Sí? Y 120 de ustedes estaban aquí los miércoles. Yo me resisto a creer y a pensar o a aceptar que tú vienes aquí porque estoy yo. Porque el día que empiece a creer eso, estoy cavando mi tumba ministerial y la tumba de tu fe. No lo puedo aceptar, ni lo voy a aceptar nunca. Aunque en alguno de ustedes fuera cierto, me niego a tomarlo como cierto. Porque no debe ser. Hay que poner los ojos en Jesús. Es el autor y el consumador de la fe. Pero también es cierto cuando escribía esto, que sigo deseando estar aquí. Aunque mi salud ya no me dé para hacer 2 viajes a la semana o 3. Y que quiero encontrar la forma de hacerlo. Procuraré no poner viajes los miércoles fuera de Toluca, lo que sea, porque es cierto lo que dice aquí. No porque tú necesites que yo esté aquí para venir. Si es así, no estás bien. No estás bien. Más vale que reconsideres cuál es el patrón que estás siguiendo. Pero yo necesito estar con ustedes. Y qué hermoso es leer en la escritura que eso debe sentir un obrero y sentirlo. Desear estar cerca de ella. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, dice Pablo. La obra de Dios no se hace en la carne,
se hace en el Espíritu. Y el obrero es el primero que debe poner el ejemplo del servicio en el Espíritu. Versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Como un buen padre de familia o una buena madre en la familia, el obrero siempre debe luchar de rodillas por su congregación, rogando siempre. Así como el buen padre clama por sus hijos, como la buena madre clama por sus hijos. El obrero siempre debe luchar de rodillas por el pedacito de novia donde Dios le ha puesto. Y el corazón del obrero debe desbordar del deseo de compartir con su iglesia, disfrutar con su iglesia, mostrarle aprecio a su iglesia. Y es donde vienen las características personales que tenemos que ir venciendo. Hay quienes son naturalmente expresivos, hay quienes no. Hay quienes nos resulta más difícil que nos salga por el rostro, positivamente hablando, lo que el corazón tiene. Yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que realmente me di cuenta que mi cara no era tan sonriente. Creo que ya es un poquito más sonriente. Pero recuerdo que me encontré a la esposa de un compañero de trabajo en el súper. Y recuerdo que me la encontré ahí en México y la saludé. Y a mí me dio mucho gusto verla y según yo se lo expresé. Y en la mañana que llego al trabajo me dice Jorge, oye, me dijo Gaby que te encontró en el súper y que andabas enojado. ¿Por qué enojado? Sí, dice que bien serio estabas. Si yo hasta me reí con ella, le digo. Pues quién sabe con qué te reirías, me dijo, porque no te vio nada. Y fue la primera vez que recapacité, como que no me sale la sonrisa. Cosas que tengo que corregir. Si están dos juntos y yo tengo que ver algo con Pedro, llego directo con Pedro, hermano, no se le olvide lo que quedamos del campamento, pero no saludo a Mariano. Es más, si después me preguntan quién estaba junto con Pedro, no me acuerdo que era Mariano. ¿Sí? Cada quien tenemos cosas que ir arreglando en el camino. Ahora, no porque no me importe Mariano, ni quiera a Mariano. Y sus teclados también los quiero. ¿Sí? ¿Sí? No, son características que si bien es cierto, la iglesia tiene que hacer el esfuerzo de entender, el obrero tiene que hacer el mayor esfuerzo de corregir. Yo le doy gracias a Dios a aquellos de ustedes que con mucho amor luego se me acercan y me dicen, oye, pastor, ahorita que te acercaste por ahí, vi medio tristona la hermana porque a ella no la saludaste. Yo agradezco mucho eso, que me permite regresar e ir a saludar a quien se me pasó. Pero ser distraído no es justificación de hacer a la iglesia sentirse cuánto uno agradece tener a quien tiene alrededor. Y esa debe ser una preocupación constante del obrero. Y mira que lo estoy diciendo como lección para mí, en primer lugar. Porque qué maravilloso es saber que Dios me ha puesto en una familia. Y no me ha puesto como el más importante de esa familia, sino como el más responsable de esta familia. Y por eso debe desbordarse desde el corazón del obrero el deseo de compartir con su iglesia, disfrutar con su iglesia. Pero para eso, hermanos, tenemos que entender algo. Estamos cuidando la novia de nuestro amigo Jesús. Y un día esto se lo dije a un marido rudo, duro, seco y hasta violento casi. Hey, fui a la casa de ese matrimonio y le tuve, después de hablarle de Cristo y él no querer aceptar a Cristo, le tuve que advertir algo.
por la razón que sea, no vamos a cuestionar nada, tienes a una princesa por esposa, ¿sí? Porque es hija de un rey. Y tienes que tener mucho cuidado, porque un día te va a pedir cuentas. Así es que mucho cuidado cómo la tratas. Si no te puedo hablar en términos espirituales porque no me los entiendes, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, entonces entiéndemelo en términos muy humanos. Un día el rey te va a llamar a cuentas por la princesa que por la razón que sea llegó a tus manos y a tu casa. Así es que cuidado. Y pasa lo mismo en términos de iglesia. Lo mismo. Tenemos a la novia de nuestro amigo bajo nuestro cuidado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los obreros? Hablar con frecuencia con el amigo acerca de la novia. Porque la novia, como toda mujer, a veces se pone muy difícil. ¿Sí? Pero el amigo la conoce bien. Jesús los conoce bien. Y cuando llego y le digo a Jesús, Señor, ¿qué hago con Mariano y sus teclados? Él me dice, con sus teclados lo que quieras. Con Mariano, yo te digo que. ¿Sí? Y más te vale que hagas lo que yo te digo. ¿Se acuerdan cuando Esaú andaba esperando a su hermano? ¿Sí? Y ahí andaba mandándole regalos a su hermano por todos lados. Y de repente Dios le dice a Esaú, aguas Esaú, no seas desacomedido con tu hermano. ¿Por qué? Porque el hermano de Esaú era importante para Dios. Y su novia es importante para Dios. Entonces uno tiene que orar y decirle, Señor, a ver, tú sí conoces a tu novia. Así es que tú dime, ¿cómo? Porque aquí sí ya no le entendí. Y él lo hace, les aseguro que lo hace. Yo estoy aquí todavía y algunos de ustedes siguen aquí porque sí lo hace. Y seguimos en paz y amándonos mutuamente. Por último, versículo 11 y del 11 al 15. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El obrero siempre debe querer compartir, compartir. Es lo que Pablo expresa aquí. Siempre debe de querer edificar, compartir con la iglesia, edificar a la iglesia, equipar a la iglesia. Compartir, edificar, equipar, bendecir a la iglesia, disfrutar de su iglesia. Siempre. Deseo veros, dice, para comunicaros algún don espiritual. Para ser mutuamente confortados. El obrero conforta a la iglesia, pero la iglesia conforta al obrero. La buena iglesia conforta al obrero. El buen obrero conforta a la iglesia. Para comunicaros, dice, un don espiritual. Comunicar un don espiritual en este contexto significa clarificar los dones espirituales. Clarificar. Clarificar la función de los dones espirituales. Clarificar los objetivos de los dones espirituales. Y en la misma carta, Pablo es congruente con esto, porque en el capítulo 12 les habla claramente a esta misma iglesia acerca de los dones espirituales. Pablo dice, estoy pronto para anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para Pablo era importante hacer sentir a cada iglesia, y plantó muchas
y estuvo en muchas. Pero a él era importante que cada iglesia se sintiera como la parte más importante para él. Y en términos más micros, más pequeños, el obrero debe de hacer sentir a cada persona de su congregación como alguien importante para él. Pablo se entregaba por cada iglesia, luchaba por cada iglesia. Un ejemplo muy hermoso es Pablo como obrero para los obreros contemporáneos, los obreros de este siglo. Porque hay que compartir con ella, equiparla, edificarla, confortarla. No se manosea la novia propia. Es de pésimo gusto manosear la novia propia. Y si manosear la novia propia es de pésimo gusto, manosear la novia ajena es algo vil y despreciable. Así es que el obrero no le debe meter mano ni en lo moral, ni en lo físico, ni en lo económico, ni en lo emocional a la iglesia. No puede manipularla en ninguna forma, porque está faltando a lo más preciado que Jesús nos ha dado al ponernos como obreros, la confianza. Lean todas las cartas de Pablo a las iglesias y nunca van a encontrar que les diga, ahí te va mi cuenta de saldazo, deposítame. Me quedé sin saldo, ponme tiempo aire. Léala, pero no van a encontrar nada de eso, nada. Y estoy seguro que se ríen porque no había eso, pero lo equivalente. Una vez Pablo pide, una vez, en una carta, y no pide para él. Les recuerda a los corintios que va a pasar por ahí a recoger la ofrenda que ellos habían prometido para los necesitados de Jerusalén. Y además les dice, por favor no se expongan a la vergüenza. Corintios era una iglesia rica. Porque sus hermanos en Cristo de Macedonia, que son muy pobres, ya mandaron su parte. ¿Sí? Entonces, cuídense a ustedes mismos. Pablo agradece más de una vez por lo que recibe, pero nunca pide. Porque el obrero está para dar y para darse. Eso es de las cosas más hermosas que tiene el ministerio. Y entonces Dios, que es fiel, se encarga, y lo vemos en la Biblia, de que al obrero nunca le falte nada. Nunca. Ni la vasija se queda sin harina, ni la tinaja se queda sin aceite. Nada, nunca. Y créanme, hermanos, muchos años de vida y muchos años de ver las vidas de otros consiervos solamente confirman que eso es cierto. Por eso qué tristeza es cuando tú buscas a un, según consiervo, para algo, y lo primero que te pide es que le deposites. Está bien, pero entonces no digan que viven por fe. ¿Sí? No estoy en contra de que digan deposítame, pero no digan que sirven por fe, porque yo pensaría que está corta la expresión. Le falta un pedacito. Sirven por feria. ¿Sí? Sí. Feria en mi tierra no es la rueda de la fortuna, ¿eh? No. Feria es dinero en mi tierra. Sí. Es una constante conversación entre mi equipo pastoral de la comunidad Berea, no el de aquí de Berea Morelia, y yo. Pero no tiene ninguna complicación.
La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero si te fijas, ¿quién, ¿qué día te pagan la quincena? La primera quincena del mes. No te voy a preguntar cuánto, no te pongas nervioso, ella no va a saber nada. Sí, sí, ya se puso nervioso. ¿Qué día te pagaban? El día 15. ¿Qué quincena te pagaban el día 15? ¿La anterior? ¿La anterior? Sí. Y trabajabas con la fe que el patrón te iba a depositar el día 15. ¿Y por qué tienes fe en el patrón y no en el Señor al que sirves? Que ese si quieres que te adelante. ¿Sí? Yo no sé si le dio tos o le dio risa ahí, pero sí. No, no se puede confiar en un obrero así. Entonces, no juzguemos al siervo ajeno, ¿eh? Más bien, empezando por mí, cuidémonos de no ser esos obreros. Cada quien que sea como quiera. Y trata de distinguir. Como iglesia, vea la Biblia y ve. La Biblia dice cómo debe ser el pastor. Cómo debe ser el obrero. Cómo debe ser el siervo. ¿Sí? También dice cómo debe ser la iglesia para con él. ¿Eh? También lo dice. Pero Pablo nunca encontrarán la palabra deposítenme. Y cada consiervo que han visto venir aquí con nosotros a compartirnos en un taller, a predicar en un aniversario, a acompañarnos en un desafío, cada uno de ellos, la inmensa mayoría de ellos, no reciben como pago más que nuestro amor y agradecimiento, pero pedido por ellos mismos, porque están recibiendo de Dios, económicamente hablando, el pago que ellos necesitan. Y los otros que sí reciben una ofrenda, no nos la piden antes de venir, ni nos dicen cuánto. Y cómo he logrado apreciar a esos varones que nos han bendecido por estos 15 años. Voy a comentar algo que yo sé que para él no es problema porque él lo quería decir y yo no lo dejé. Ben Hill no podía venir porque tenía problemas financieros severos por una situación familiar que tuvo. Entonces, nosotros, esta iglesia, le pagamos su boleto con mucho amor, con mucho agradecimiento. Y entonces me puse a pensar, híjole, de veras que yo soy malo para hacer negocio en el Evangelio. Porque la mayoría de las iglesias los gringos le dan a las iglesias y nosotros le damos a los gringos. De veras, yo de eso nunca voy a hacer dinero, ya me convencí. Y qué bueno, porque no es el Evangelio para lucrar, ni es servir a la iglesia para enriquecerse. Hay una riqueza mucho más hermosa y mucho más grande que esa, que es, como dice nuestra misión, que las almas sean alcanzadas por la gracia de Dios y libradas del infierno. Salvar almas. Que cada hijo, cada hija, cada niño, cada joven en una familia se afirme en Cristo y crezca firme en Él y esa familia sea restaurada y fortalecida. ¿Sí? Y que cada iglesia sea hecha más fuerte cada vez. Esa es la obra y esa misma es la paga. Eso mismo. Yo sí les pido que cuando ya esté viejito y que ya haya otro pastor aquí, porque yo ya no pueda pastorear por mi edad, ese árbol no lo corten nunca, tiene un tronco ahí que es el tronco mío, ahí está, ahí cuelguen mi hamaca, mi columpio, ¿sí?
Y si no quieren que lo moleste con mis ronquidos, porque me voy a quedar dormido si me dejan en esa silla todo el culto, cuélguenme ahí en ese columpio ahí, déjenme ahí sentadito. Pero déjenme una campanita, para cuando ya se estén yendo todos y se les olvide que estoy ahí, sonarla para que me recojan, ¿sí? Para que me guarden otra vez, ¿sí? Por favor. Porque anhelo pasar hasta el último de mis segundos de vida con la iglesia donde Dios me puso, por su misericordia y por su amor. Cosa que no merezco y ninguno la merecemos. Ninguno. No hay un solo obrero que merezca ser amigo del novio y cuidar un pedacito de la novia. Una iglesia poderosa, una iglesia amada y una iglesia amorosa. Aquí me ha colocado el Espíritu Santo. Aquí. Y el obrero es digno de su salario, pero ningún obrero tiene por qué lucrar con el pretexto de estar cuidando a la novia. No tiene por qué abusar tampoco, en ningún sentido, de la iglesia. Ni tiene que enseñorearse en ninguna forma de la congregación. Porque cuidamos corazones que fueron comprados por precio, no por el tuyo ni por el mío. Ni tú ni yo pagamos por esos corazones, por precio de sangre. Cierra tus ojos y piensa en esto. El crucificado fue Jesús. La sangre derramada fue la de Jesús. El que pagó el precio de tu pecado no fue el pastor, ni el hermano fulano, como para que tengamos que agradecerle a alguien. Fue el Señor. El Señor Jesús te buscó desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Él entregó su vida por ti y desde que tú eras un embrión en el vientre de tu madre, ese embrión lo vieron sus ojos. Y tenía preparada para ti tu redención, tu salvación, tu perdón. Con su misericordia te buscó desde pequeño, desde pequeña. Porque Él fue quien fue crucificado. Y Él también fue quien resucitó para con ese poder de su resurrección rodear tu corazón. Atrapar en su amor tu alma y arrebatársela al infierno. Él lo hizo. Ningún pastor lo hicimos. Ningún misionero lo hicimos. Solo somos llevadores de esas buenas nuevas. Pero la buena nueva es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales merecemos estar en el primer lugar de la lista. Pero Él de todas formas murió por ti. De todas formas, te dejó un camino recto, quizá angosto, pero suficiente para que camines por Él. Porque Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie llega a ser hijo de Dios si no es a través de Jesucristo. No hay religión, ninguna, ni esta ni ninguna otra, que transforme al hombre, que lo haga ser hijo de Dios, que le ponga el Espíritu Santo en su corazón y lo impulse toda la vida. Ninguna. Solo el arrepentimiento en el corazón de cada hombre y cada mujer y la gracia de Dios que está disponible para ti. Así es que si tú no has tomado eso, déjame cumplir mi trabajo como obrero. Estoy aquí para decirte que Jesús te ama y murió por ti en la cruz. Y que Dios quiere, te pide, te manda que te arrepientas y le pidas perdón por tus pecados. Porque Él quiere rescatar tu alma y bendecir tu vida. ¿Habrá alguien que le quiera decir sí al Señor? Que le diga, ¿tú quieres, Señor, hacer eso conmigo? Yo también quiero que lo hagas. Perdóname. Yo también quiero que lo hagas. Abrázame. Yo también quiero que lo hagas. Camina conmigo. ¿Habrá alguien? Ahí en tu lugar dile, Señor, yo
quiero que lo hagas en mi vida. Yo quiero ser no solamente creación tuya, sino hijo, hija tuya. Si alguien lo quiere hacer ahí en su lugar, en silencio, de forma personal, hable con Dios y dígale: perdóname, Señor. Te he escuchado muchas veces y había cerrado mi corazón, perdóname. O no lo había escuchado nunca, pero lo tengo claro. No necesito escucharlo 2 veces, perdóname. Hable con Dios, arréglese con Él, entiéndase con Él, reconcíliese con Él, porque Dios está esperando que usted voltee a verle para abrazarle. Y si usted lo hace hoy, levante su mano donde está. Si usted quiere hoy decirle al Señor: perdóname, levante su mano si usted quiere hacerlo hoy. Si no lo hubiera hecho eso antes, Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más quiere hacerlo? Levante su mano donde está. Si usted quiere hoy, venga a Cristo. No hay razón para un obrero para estar en este mundo más que para decirle esto que le estoy diciendo. Y ver una mano levantada, un corazón abierto, es la mayor recompensa que puede haber en el servicio al Señor. Ninguna otra es tan valiosa como esa. ¿Habrá alguien más? Levante su mano donde está. Si hubiese alguien más que hoy quiera decirle al Señor: perdona mis pecados, ven a mi corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga.